Saludos, vamos a presentar el algoritmo de búsqueda de cadenas Boyer-Moore-Horsford. Soy Omar Villamizar y mi compañero Kevin Jaimes. Este video es presentado para la materia de análisis de algoritmos. Vamos a hablar del origen. Su creador es Nigel Horsford. Él lo desarrolló en 1980, basándose en el trabajo de J. Moore y S. Roberts, que lo crearon el algoritmo Boyer-Moore en 1977. Él realizó una mejora haciéndolo un poco más eficiente mediante una tabla de saltos. Este algoritmo compara los caracteres de una subcadena en contra de un texto, tratando de encontrar un patrón. En caso de encontrarlo, se va a llamar una discrepancia y mediante una tabla de saltos va a realizar un desplazamiento. Por eso es muy bueno para textos grandes. En caso de su complejidad, para un promedio tenemos un O de n. En caso de su peor caso, tenemos n por m, m siendo la longitud del patrón. Por lo tanto, si el patrón es igual de grande que el texto, tendríamos un n cuadrado para su peor caso. Bien, ahora hablaremos un poco más detalladamente mediante este diagrama de flujo sobre cómo funciona el algoritmo de Boyer-Moore-Horsford. Inicialmente, pues llamamos al método buscar Boyer-Moore-Horsford. Inicialmente leeremos el texto y el patrón y definiremos a n como la longitud de su texto y m como la longitud del patrón. A su vez llamaremos un método que se llama generar tabla de desplazamientos, el cual básicamente lo que hace es leer dicho patrón y el tamaño del mismo y creará una tabla según el alfabeto entregado y pues como su nombre lo indica nos generará una tabla con sus respectivos desplazamientos. Más adelante en un ejercicio pues analizaremos más detalladamente cómo funcionan todos estos métodos. Bien, seguidamente en el método principal, mediante una doble iteración, lo que hará será utilizar la tabla de desplazamientos previamente creada, consultándolos con un método que pues, nos devuelve las longitudes de los caracteres conocidos y sin conocer dentro del patrón y nos devolverá pues, las incidencias y pues retornará verdadero si encontramos el patrón dentro del texto o no de no encontrarse. Bien, ahora pasemos a un ejercicio práctico. Tenemos el siguiente texto. Se quedaron mis pastillas de metronidazol en el metro. Y el patrón, metro. Entonces, primero, debemos pasar a la etapa de preprocesamiento, en la cual pues convertiremos el patrón en la tabla de desplazamientos. Esto lo hacemos como lo indicamos anteriormente con una ecuación, la cual es b igual a n menos i menos 1, en la cual b va a ser el valor del desplazamiento, m será la longitud total del patrón y será pues la posición del carácter en el patrón. En este caso m está en la posición 0, entonces m, que sería 5, menos 0, menos 1, nos daría como valor de desplazamiento 4. E, que está en la posición 1, entonces m, que sería 5 menos 1, menos 1 de la ecuación, nos daría como valor de desplazamiento 3, y así sucesivamente. Ocurre algo muy particular con la O. Como O está en el extremo de desplazamiento, nos daría pues un valor de 0, pero como no podemos realizar un desplazamiento de 0, pues le asignamos el valor máximo del patrón, en este caso 5. Adicionalmente, a todos los caracteres que no estén dentro del patrón, también le definimos la longitud máxima, es decir, 5. Bien, entonces, ¿cómo funciona Boyer-Moore-Horsford? Inicialmente, pues, colocaremos pues, el patrón en la posición inicial de la cadena. Entonces, comparamos el carácter final con la respectiva posición. En este caso, pues vamos a comparar la U de la cadena de texto, que está en la posición 4, con la O de la posición 4 pues, del patrón. Como podemos notar, son caracteres completamente diferentes. Por lo tanto, tendremos que realizar un desplazamiento con el valor que comparamos, en este caso la U, que tiene un valor de 5. Entonces realizaremos el desplazamiento 5 posiciones hacia la derecha, quedándonos en este caso, como podemos ver, O con O coinciden. Por lo tanto, ahora vamos a comparar el carácter a la izquierda para ver si este coincide. R con R coincide, pero ahora la A con la T no coincide. Por lo tanto, tendremos que realizar un desplazamiento que corresponda a la letra A en el patrón, con la tabla de desplazamientos previamente creada. En este caso, como la A no pertenece al patrón, ni a la tabla de desplazamientos creada, pues le damos un desplazamiento de la longitud máxima. En este caso nuevamente sería 5. O con S no coincide, tampoco está dentro del patrón, desplazamiento de 5. O con T no coincide,
desplazamiento de 5 nuevamente, o con S, no coincide, desplazamiento de 5, o con M, tampoco coincide y realizamos el desplazamiento de 5. En este caso vemos que O coincide con su respectiva posición y todos sus caracteres hacia la izquierda coinciden correctamente. Por lo tanto, el patrón corresponde a la subcadena que estamos analizando dentro del texto. Por lo tanto, podemos afirmar que hay una incidencia. La dejamos resaltada y ya tenemos la primera aparición, digámoslo de esa manera, dentro de la cadena de texto. Ahora, tal como acabamos de encontrar la primera, pues simplemente realizamos nuevamente un salto con la longitud máxima. Cada vez que encontremos una incidencia dentro del texto con el patrón, realizamos dicho desplazamiento. Comparamos nuevamente que O con Z no coincide ni tampoco está dentro de la tabla de saltos, desplazamiento de 5, O con N no coincide, desplazamiento de 5, O con el espacio no coincide, desplazamiento de 5, y vemos que nuevamente encontramos otra incidencia. Cabe resaltar que el valor comparado es con el de la cadena del texto. Por ejemplo, si en algún caso este no resultó ser, fuésemos comparado O con T, T sí está en la tabla de desplazamientos, entonces en ese caso realizaríamos un desplazamiento de 2 posiciones y no de 5 como vendríamos haciendo. Hablemos de sus ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, tenemos que evita comparaciones innecesarias, ya que al utilizar la tabla de saltos nos podemos ahorrar costos y por eso es muy bueno para textos grandes. También tiene una implementación sencilla y versátil, siendo bastante adaptable. Es un algoritmo con una propuesta de buena eficiencia en comparación a los demás. En sus desventajas, tenemos que puede ser lento como bloque de búsqueda lineal. Los saltos pueden ocupar un espacio extraordinariamente alto. Y otra desventaja que tiene es que no cuenta con todas las ocurrencias si este se superpone a sí mismo. Muchas gracias.